베레아 사람은 Hechos 17, el 11 al 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griega extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 내성 주님의 권능 우주에 찬네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지저귀는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하도다 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리 나 겸손히 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양하리라 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네
거룩한 하나님, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has dado la fe y la gracia para poder venir delante tuyo en este culto. En medio de toda esta dificultad en este mundo nos has dado la esperanza y en el día de hoy hemos venido delante tuyo para poder ser llenados con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entregar un culto en espíritu y en verdad. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 은혜 구한 내게 은혜의 주님, 은사 원한 내게 은사의 주님, 신유 구한 내게 신유의 주님, 나의 마음속에 지금 오셨네. 나의 생명 되는 내 주 예수님, 영원토록 모셔 내 기쁨 넘치네. 말씀 위에 서서 내 뜻 버리고 감정을 버리고 말씀에 서니 불완전한 믿음 완전해지고 내가 이제부터 주만 붙드네. 나의 생명 되는 내 주 예수님, 영원토록 모셔 내 기쁨 넘치네. 내가 염려하며 계획하던 것 믿고 기도하며 주께 맡기고 나의 모든 소원 던져버리고 주의 뜻을 따라 살기 원하네. 나의 생명 되는 내 주 예수님, 영원토록 모셔 내 기쁨 넘치네. 믿음으로 밭을 주께 던지고 끊임없이 주를 찬송하면서 전엔 나를 위해 일해왔으나 이제 주만 위해 힘써 일하리. 나의 생명 되는 내 주 예수님, 영원토록 모셔 내 기쁨 넘치네. 나의 소망 되는 구주 예수, 이 세상에 다시 강림하겠네. 나의 등불 밝혀 손에 들고서 기쁨으로 주를 기다리겠네. 나의 생명 되는 내 주 예수님, 영원토록 모셔 내 기쁨 넘치네. 이 시간 보혈의 공로를 의지하여 En esta hora oremos en arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias por este día. Gracias porque nos has dado, Señor, la oportunidad y nos has dado esa sangre para ser libres, Señor, de toda esclavitud, de la muerte y del pecado. Damos gracias, Señor, porque en medio de eso, Señor, tú nos has amado desde antes. Padre Dios, tú nos has dado la oportunidad desde antes de la eternidad de poder
venir delante tuyo. Ayuda, Señor, a tener ese corazón apto delante tuyo, que sea digno de ti, Señor. Padre Dios, perdona, Señor, por cada uno de los pecados que hemos cometido. Padre Dios, ayuda, Señor, a solamente confesar una y otra vez de que nosotros sin ti no somos nada, que sin tu sangre nosotros no somos nada. Ayuda, Señor, a poder venir, Señor, con ese corazón digno delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder tener ese corazón humilde y ayuda, Señor, a poder conocer más de tu voluntad, conocer más de ti. Ayuda, Señor, a tener ese corazón sincero delante tuyo. Ayuda, Señor, a poder estar despiertos y ayuda, Señor, que en esta hora nosotros podamos triunfar en este culto y complacerte. Te damos gracias y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야, 오 할렐루야, 주님께 살아계신 하나님 아버지, Padre, que eres vivo y incluso ahora estás orando, damos gracias porque nos has dado esta oportunidad de venir delante tuyo, que somos como esos polluelos que vienen delante de ti, dentro de tus alas. Damos gracias por esta oportunidad que hemos venido delante tuyo. Padre Dios, nosotros somos personas que olvidamos de tu gracia, que constantemente pecamos delante tuyo. Y esta hora venimos delante tuyo en ese corazón de arrepentimiento y damos gracias por esa oportunidad que nos has dado de venir delante tuyo. Padre Dios, hay muchas personas que han menospreciado al obispo, menospreciado a tu iglesia que has comprado con tu sangre. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros nos podamos arrepentir de todos esos corazones orgullosos delante tuyo, en esos momentos en el cual hemos centrado en nosotros mismos. Pero en cambio, ayúdanos, Señor, a poder arrepentirnos y tener ese corazón de gracias, de gratitud delante tuyo y ser uno con tu iglesia. Padre Dios, hemos tenido muchas dificultades dentro de nuestra iglesia y estamos yendo en ese camino de la reconstrucción de nuestra iglesia. Te damos gracias por cada una de las oportunidades que
nos has dado de poder manifestar nuestra fe delante tuyo, amando al obispo que tú has puesto. Y ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser uno con el obispo y saber de que tú estás obrando a través de él, Padre Dios. De la misma manera como tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, ayuda, Señor, que a cada uno de nosotros podamos saber de que el obispo es aquel que tú has puesto a través del Espíritu Santo, y te damos gracias porque lo has puesto el día de hoy para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, que podamos ser un solo espíritu a recibir tu palabra, y esta palabra es palabra de vida, y es esa palabra que es dada a nuestra iglesia, que nos da esa victoria en nuestra iglesia. Ayuda, Señor, a poder ser fieles, y ayuda, Señor, para que podamos estar llenos, Señor, de ese gozo de que viene en ti, al obedecerte, al completamente entregarnos delante tuyo. 살아계신 하나님 아버지, Padre Dios, 거짓은 반드시 멸하시고 haz que juzga esa mentira, y ayuda, Señor, para que los que son justos puedan ser triunfados en este mundo. Y ayuda, Señor, que solamente tú eres el que nos guías a nosotros hasta el día de hoy. Y tú eres aquel que conoces a cada uno de nosotros y conoces el amor que viene de ti. Te damos gracias por ello. Y ayuda, Señor, que podamos orar con todo nuestro corazón y testificar por tu iglesia, por tu gloria, por tu nombre. Obra, Señor. 감사드리며 Te damos gracias y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. 되시는 존귀하신 아버지 하나님의 이름 예수 그리스도 이름 받들어 감사하며 간절히 기도했습니다. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Amén.
할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지 Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han obedecido ante tu mandamiento, ayuda, Señor, para que tú los puedas llenar a cada uno de ellos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han determinado por el mantenimiento de tu iglesia. Ayuda, Señor, para que tú puedas bendecirlos a cada uno de ellos. Y Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos y sus familias puedan siempre tener esa respuesta de sus oraciones. Y ayuda, Señor, para que ellos puedan estar llenos de tu testimonio y esa evidencia que viene de ti. Y te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo, dando sus corazones delante de ti. Padre Dios, ayuda, Señor, que llénalos a cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan ser llenados con tu testimonio. Te damos gracias por cada uno de ellos y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor en ustedes y en sus familias. Aleluya. 주
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 1, versículo 8 hasta el 10, Efesios 1, versículo 8 hasta el 10, vamos a leer todos juntos. 시작. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. Amén. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra del Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón digno delante del Señor. Y también oremos por el obispo. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지, 우리의 심령을 주께서 열어주시고 인도하여 주시옵소서. 하나님의 놀라운 경륜을 우리가 정말 알고 깨닫고 주께로 나가는 아버지, 우리의 모든 심령 되게 도와주시고 진리의 말씀을 깨닫는 우리의 심령 하나님 아버지 복되게 인도하여 주시옵소서. 하나님 말씀을 전해주시는 우리 감독님 입술에 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 허락하여 주시고 우리가 다 그 말씀을 듣고 순종하며 믿음을 얻는 귀한 시간 될 수 있도록 우리 영혼을 받아주시고 인도하여 주시고 성령으로 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 귀한 성의를 맞이하여서 damos gracias porque nos has permitido este día santo 말씀 받기를 원합니다. y nosotros en este día deseamos recibir tu palabra. 오늘 권한을 부여해 주셨고 El día de hoy tú has dado el poder a tu siervo, a yo, Señor, esta hora al llevar tu palabra, a yo, Señor, que tú personalmente puedas revestir a este siervo con el poder. 우리 모두가 하나님의 Y a yo, Señor, que todos nosotros podamos ser revestidos del poder que viene de ti. Y a yo, Señor, que nosotros podamos recibir todo lo que viene de ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. 예수 그리스도는 Jesucristo 우리의 구속의 es 주님이실 뿐만 아니라 no solamente el Señor de nuestra salvación, sino que Él también es dueño de todas las cosas. 그분은 우리에게서 Él es aquel 주권 최고 임금으로서 Él es aquel que tiene ese poder absoluto como rey en nosotros, sino que también Él también tiene esa autoridad delante de todas las cosas, delante de todas las cosas que fueron creadas y en todas las cosas. 전 우주적인 Por eso podemos decir que Él es aquel que tiene la autoridad y puede llevar esa autoridad en todo el universo. Y nosotros al pensar en esta realidad, entonces podemos saber que la identidad que nosotros tenemos al estar en Cristo, 상당한 것입니다. cuán grande es. 그러므로 우리는 그런 우리의 Por eso, nosotros al ver en nuestra posición 그런 위치에 있는 우리의 y nosotros al estar en esa posición y las cosas que nos piden por estar en esa posición es algo que nosotros tenemos que conocer e incluso tenemos que prepararnos para ir en ese camino. 이런 사실이 있는데도 불구하고 Entonces, si nosotros vemos lo que les acabo de decir, podemos decir que en medio de todo esto, la iglesia es menospreciada por el mundo. Y pues podemos ver que el mundo no siempre va en contra de la iglesia en todo momento y abiertamente, pero podemos saber de que la iglesia siempre fue menospreciada por el mundo. E incluso pues antes, en el pasado, era mucho peor que ahora en este presente. Pero sabemos que ahora, incluso en este presente, muchas personas menosprecian la iglesia e incluso las cosas que la iglesia hacen. La sociedad lo ve como si fuera algo pequeño e incluso solamente lo ve como si fuera una obra religiosa. Por eso lo menosprecia. 이 세상에서는 Pero entonces si nosotros vemos en este mundo, podemos ver que la ciencia y la civilización es algo que el mundo siempre se sorprende y espera de eso. Pero entonces cuando habla sobre la religión, e incluso más específicamente cuando habla sobre el cristianismo, 기독교 신앙에 관해서도
cuando vemos sobre el cristianismo, podemos ver que todo el mundo pues ve el cristianismo como si fuera un grupo de personas que solamente tienen una pequeña parte, pues influencia una pequeña parte del mundo. Y si es comparado con esa ciencia y esa civilización que viene en medio de la lógica y si es comparado con eso, entonces podemos ver de que la iglesia es menospreciada e incluso se trata como si fuera nada. Por eso es fácil de que así fácilmente atacan a la iglesia, y así es como nosotros podemos ver en la historia hasta el día de hoy. Pero entonces, si vemos a los cristianos, a las personas que creen, a los creyentes, hay personas que también desprecian la iglesia dentro de ellos mismos pensando, ¿será que es cierto lo que ellos están diciendo? Y podemos ver de que hay muchas maneras en el cual podemos llevar esa vida que menosprecia eso. Pero podemos ver que en el pasado era mucho peor el ser creyente, y pues el ser creyente abiertamente tenían muchas persecuciones que ahora. Pero entonces, si vemos esa situación que les acabo de decir, ¿será que esto es correcto? ¿Será que el mundo, ese trato que la iglesia está recibiendo es correcta? Claro que no, no es correcto. Entonces, nosotros, ¿dónde estamos? ¿En qué posición estamos? Es algo que tenemos que ver en una perspectiva más amplia cuando nos vemos a nosotros. Y aparte de esto, hay otro problema. ¿Cuál es ese problema? Es que incluso dentro de la iglesia de Cristo, hay muchas debilidades que tenemos que sobrepasar. Hay muchas cosas que nosotros estamos en ese ambiente en el cual nosotros siempre tenemos que pelear, e incluso hay cosas que debemos seguir adelante. Incluso dentro de la iglesia hay muchas cosas que menosprecian y se burlan de la iglesia. Pero entonces, queridos hermanos, podemos ver que la iglesia es el lugar en el cual Dios obra y lleva adelante. Pero si una persona viene diciendo que conoce el misterio espiritual, o sea, el secreto espiritual, y llegan a llevar esto a las otras personas, y esto es algo que podemos encontrar incluso en las personas que tienen la herejía, y especialmente comienzan a menospreciar a la iglesia y a tambalear la iglesia, separar la iglesia con esos secretos que ellos conocen espiritualmente. Y podemos ver que será difícil para que ellos sostengan su posición dentro de la iglesia. Pero entonces, ¿cómo podemos ver de que el conocimiento acerca de Dios no es tan esparcido en todo el mundo? Podemos ver que muchas personas malinterpretan eso y usan esto de una manera que no es. Pero entonces, ¿será que nosotros somos personas que no sabemos nada? Ni siquiera sabemos quién es Dios y ni siquiera conocemos el universo. Claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos hace revelar, nos revela esa obra que Él le complace. Él hace que nosotros podamos conocer esa obra que Él le complace a Él. Pero entonces, si nosotros vemos esa era de los apóstoles, podemos ver de que esa obra que Jesús realizó en esta tierra, ascendió al cielo y envía al Espíritu Santo, podemos ver que los apóstoles escribieron cosas muy importantes, y esto es lo que ahora en el día de hoy también es enseñado a nosotros. Y nosotros podemos ver que nosotros ahora mismo conocemos en general pues lo que Jesús hizo al venir en esta tierra. Pero entonces, como nosotros no hemos estudiado de la manera correcta la Biblia, entonces nosotros, la verdad es que no sabemos exactamente la obra de Dios. Por eso nosotros no solamente debemos ver una parte de la Biblia, sino que tenemos que ver la Biblia en su totalidad y ver que todo esto es la palabra de Dios y estudiarla en completo.
para que así nosotros podamos ver esa palabra del Espíritu Santo que fue escrita a través de ellos. Y así es como nosotros podemos ver. Y Dios, esa voluntad de Dios fue escrita exactamente en la Biblia. Y es algo que podemos encontrar en la Biblia. Pero el hecho de que no conocemos esto es porque no la hemos estudiado. Pero tenemos que saber que Dios, Él ya nos ha revelado en abundancia lo que nosotros tenemos que saber. Por eso entonces esa palabra que hoy leímos en Efesios, y esa es la razón por la cual nosotros también estamos estudiando Efesios. Pero si nosotros no estudiamos en toda nuestra vida la Biblia, entonces no vamos a poder entender lo que Dios nos ha mostrado a través de los apóstoles, e incluso esa interpretación que viene. Por eso nosotros estamos estudiando y nos esforzaremos por ello. Por eso, entonces, lo que podemos conocer con todo lo que yo les acabo de decir a ustedes, que es que Dios no nos deja en la ignorancia, sino que Él nos da esa dirección que nosotros tenemos que ir. Dios nos muestra todo lo que es de Él y nos da a conocer esa voluntad de Dios para que nosotros podamos seguir a ello. Y por eso, a través de esto, ahora vamos a ver el pasaje bíblico que hoy leímos. Dice que Dios nos da a nosotros la sabiduría e inteligencia en abundancia. Y antes de ver la palabra que hoy hemos leído, tenemos que ver la situación en la que estábamos, que es, si vemos en los versículos anteriores, la primera cosa que ocurre en el momento que Él nos redime a nosotros, ¿qué es? Que nosotros que hemos sido libres de todo eso, hemos sido libres del pecado, ahora sí hemos sido redimidos, o sea, hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y ahora, entonces llega a este punto, yo he recibido esto, entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora que nosotros hemos tenido esta libertad, ahora que nosotros estábamos anteriormente oprimidos por el pecado y no éramos podido ser libres, pero ahora a través de la sangre de Cristo somos libres. ¿Y ahora qué es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y ahora qué? El primer regalo que Dios nos da a nosotros, como dice Efesios 1:8, Él nos da la sabiduría e inteligencia. Luego de la redención de los pecados, lo primero que Él nos da a nosotros es el primer regalo, es la sabiduría e inteligencia. La sabiduría e inteligencia. Pero entonces, ¿por qué será que Él nos dio esto? Que en el momento en que nosotros recibamos este regalo, para que nosotros podamos entender la obra que Dios hace a través de Cristo, para que nosotros al conocer esto podamos vivir acorde a eso. Ahora que conocemos acerca de esto, nosotros podamos formar nuestra vida acorde a eso. Él no solamente nos redime de nuestros pecados, sino que incluso Él no solamente nos da perdón de los pecados, e incluso Él no solamente nos da la libertad para ser libres del pecado, sino que ahora hace que nosotros, que hemos entrado en ese camino de la justicia, Él nos da la sabiduría para poder entender a Dios. Y luego, segundo, puede ser algo similar, pero ¿qué Él nos da a nosotros? Él nos da esa herramienta para que nosotros podamos vivir día tras día. En medio de todos esos diferentes desafíos que vienen todos los días, Él nos da esa inteligencia a nosotros para poder enfrentar estas cosas. Para que nosotros, al enfrentar las cosas de esta tierra, nosotros podamos complacer su voluntad al vivir en esta tierra. Por eso nos da la inteligencia e incluso nos da la sabiduría e inteligencia. Pero cuánto nos da a nosotros es en abundancia, sobreabunda en nosotros. O sea, no hay límite en esto. Les vuelvo a repetir, nosotros que ahora somos libres, personas libres al ser libres a través de la redención del Señor, Él nos da la sabiduría en nosotros para poder entender quién es Él, y luego también nos da a nosotros esa inteligencia para que nosotros podamos conocer cómo nosotros tenemos que obedecer a Dios, cómo nosotros tenemos que llevar esa voluntad de Dios, para que nosotros podamos juzgar todas estas cosas acorde a esa inteligencia que Dios nos da a nosotros.
según a esa voluntad de Dios, para que nosotros no tengamos dificultad en nuestra vida, en lo espiritual y en medio de la vida en la carne. Por eso, entonces, podemos conocer, cuando hablamos sobre la sabiduría, podemos saber de que está hablando sobre lo espiritual, sobre, o por ejemplo, sobre el hombre y la vida, sobre quién soy yo y cuando esta vida desaparece, entonces uno muere. Entonces, ¿cuál es esta vida? O sea, ¿cuál es el significado de esta existencia? E incluso, ¿qué significa pues la justicia y el pecado, el reino de los cielos, el infierno, de lo eterno y el tiempo? ¿Qué significa lo eterno? O sea, está hablando de toda esta sabiduría, el conocer todo esto. Y si vemos los cristianos, podemos ver que los cristianos a través de las situaciones pueden conocer esto. ¿Y qué es ahora? Pues la inteligencia. Entonces, esta vida que nosotros vivimos día tras día, entonces podemos tenemos ahora esa discernión para poder juzgar las cosas acorde a eso. Nosotros, el hecho de conocer nuestros principios y esa posición que nosotros tenemos que tener acerca de eso, podemos discernir esto, lo espiritual. Por eso, cuando hablamos sobre la inteligencia, está hablando sobre el discernimiento. Está hablando sobre el discernimiento. Y todas estas cosas que les acabo de decir no es algo que viene de la nada, sino que esto viene a través pues de los filósofos de la antigüedad que ya dijeron y ya definieron esto. Y si vemos a través de Aristóteles, si vemos sobre la sabiduría, ¿qué significa? Está hablando sobre el conocimiento de las cosas, el conocimiento intelectual de las cosas. Y entonces, cuando habla sobre la inteligencia, ¿qué significa? Está hablando sobre el poner en práctica. Cuando define inteligencia, está hablando sobre poner en práctica. Por eso, de esta manera, cuando hablamos sobre la sabiduría y la inteligencia, son cosas que nosotros ya conocemos y viene a través del significado de esto. Pero entonces, a través de lo que les acabo de decir, entonces no significa que nosotros ahora, ay Señor, dame la inteligencia y la sabiduría. Dame la sabiduría e inteligencia. No es como, ay, ¿qué es lo que tengo que pedir? ¿Qué es lo que está hablando el Espíritu Santo? Está hablando de lo mismo. Lo que Dios nos da a nosotros, nos hace conocer esto. Es la sabiduría e inteligencia. Está hablando de las dos mismas cosas, de que hace que nosotros podamos abrir nuestra mente e incluso también podamos abrir nuestro corazón. ¿Para qué? Para que puedan realizarse las cosas de Dios, para que nosotros podamos realizar lo que es de Dios, para que nosotros podamos entender lo que es de Dios y poder seguir ese camino de Dios. Por eso, Él nos saca a nosotros. Ahora que nos saca a nosotros, digamos, por ejemplo, una persona que está en medio de un río, por ejemplo, si nosotros lo salvamos a Él, lo sacamos de ese lugar, entonces si le decimos a Él, ay, ahora que está salvo, entonces, y lo deja ahí en ese momento, digamos, si se está ahogando y todavía no puede respirar, entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Y si está, pues, en medio de un lugar frío y pues con la ropa mojada, entonces, y el de sacarlo, y si no le ayuda, entonces ¿qué ocurrirá? Entonces, Él significa que Él nos saca a nosotros, Él nos cuida a nosotros, hace que nosotros podamos volver a respirar, hace y nos ayuda a nosotros y no nos abandona. Esto es lo que el Señor ha hecho en nosotros. No importa si es la sabiduría o inteligencia, pero entonces, ¿qué significa? Es que el Señor no nos abandona a nosotros, sino que nos ofrece a nosotros para que nosotros podamos vivir acorde a su voluntad. Pero entonces, no es tan importante separar esas dos cosas, esas dos palabras. Pero entonces, ¿qué es lo importante? El Señor nos quiere hacer conocer su secreto, que lo que nos hace conocer a nosotros, esa sabiduría que viene de Dios, no se puede comparar con las cosas de este mundo. Si vemos esa sabiduría que vemos en el mundo, podemos ver que sobresale en este mundo, pero tenemos que saber que esto es algo que desaparecerá, pero esa sabiduría que viene de Dios es algo que nunca desaparecerá. Es esa sabiduría que viene de Dios y Él nos hace conocer a nosotros.
nos hace hacer conocer a nosotros. Y más allá, nosotros podemos ver el corazón de Dios. Hace que nosotros podamos tener ese corazón de Dios. Nos hace tener esas habilidades de poder llegar hasta ese punto. Pero queridos hermanos, nosotros al estar en este mundo y nosotros podemos ver que el mundo no conoce exactamente por qué existe este universo y la verdad no conoce exactamente de dónde viene el origen de todo esto, aunque puedan usar pues telescopios y ver lo que está más lejos, pero entonces no conocen el porqué de todas las cosas. ¿Por qué será que estamos girando, estamos rotando en la galaxia? ¿Por qué será que estamos, saben la razón por la que está haciendo científicamente, pero el por qué tiene que rotar? Pero entonces ellos mismos no pueden entender lo que existe en eso. Y más allá no pueden saber, ¿será que Dios existe? Como no conoce el mundo, el universo, y como tampoco no conoce lo espiritual, entonces ¿cómo será que ellos pueden creer en la existencia de Dios? Pero ¿cómo será que ellos podrán conocerlo? No pueden servir a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen exactamente la existencia de Dios. Incluso todas las cosas que Él ha creado, incluso y no conoce el universo que Él está administrando. Y entonces una vez que la ignorancia es puesta en nosotros, entonces no vamos a poder ninguna cosa. Todas las cosas estarán en medio de la oscuridad. Y no sabremos y vagaremos y no sabremos dónde estamos yendo. Pero tenemos que saber que Dios, al quitarnos a nosotros de Él, al sacarnos del pecado, Él no nos hace que nosotros estemos en lo ambiguo, sino que nos da ese camino y hace que nosotros podamos ir en ese camino rectamente. Y nosotros estamos en esta tierra, ¿no es así? Pero entonces Él en el momento que nos perdona de nuestros pecados, Él abre ese camino y nosotros tenemos que definir en cómo nosotros vamos a vivir en este mundo. Hay una obra que nosotros tenemos que hacer en este mundo, tenemos que pelear en este mundo, pero Él a través sobre su abundancia, Él nos salva a nosotros. Tenemos que saber que Él nos da esa sabiduría realista en lo real. Pero entonces, ¿cómo viene esta sabiduría? ¿Será que viene de repente? Ay, sí, yo conozco esto. En el momento que nosotros creemos en eso, ¿será que viene de repente? Ah, sí, ya conozco algo. Y viene, y nos hace conocer algo. Claro que no. Aprendemos esto en la iglesia. Nosotros a través de la palabra de Dios aprendemos esto. Por eso, si vemos en la palabra que hoy leímos, la palabra en Efesios, la verdad es que no cubre todas las cosas minuciosas que hablan dentro del universo. La verdad no es que no cubre todas esas cosas. Pero entonces si vemos esa situación que está ocurriendo en ese momento en la iglesia de Efesios, y también es algo similar a lo que está ocurriendo en la iglesia de Colosenses. Pero entonces podemos ver que esa palabra en Colosenses 2, 4, 8 y 23 que habla de la situación que fue escrita acorde a la situación que ocurría en esas iglesias. Pero entonces nos ayuda a nosotros para poder entender la voluntad de Dios. En ese tiempo, habían personas que se jactaban de sí mismas y habían personas que en su exterior solamente eran personas que decían ser inteligentes, sabios, decían tener sabiduría y trataban de enseñar todas las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Y ustedes no se engañen por las palabras que los seducen a ellos. E incluso ellos traían diferentes filosofías de los gentiles. E incluso también creaban cosas que Dios no había traído. Y entonces formaron su propia religión. Y parecían ser humildes, pero la verdad no lo eran. Y parecían que ellos traían lo espiritual, pero la verdad solamente ellos decían como que lo espiritual era lo importante y lo material no era. Decían de esa manera. Pero
ellos estaban diciendo de las cosas que no eran de Dios, esa sabiduría e inteligencia que no viene de Dios. Pero entonces esto que no viene de Dios, todo esto que es, esto es mentira. Todo esto es mentira. Esa sabiduría e inteligencia que no viene de Dios. Pero entonces algo pues que viene lo misterioso y lo espiritual no es algo correcto de hacer. Pero entonces también decían de que el mundo material también era algo que desaparecía, entonces no era importante. Entonces, si lo hago de esta manera y lo hago de esta manera y yo solamente busco lo espiritual. Pero la verdad esto no es algo que Dios que deseaba. Queridos hermanos, tenemos que saber es que Dios, Él nos hace, Él ya ha predestinado que nos irá a saber el misterio, o sea, el secreto de la voluntad de Dios. Pero solamente ver esto es algo difícil de entender. Pero entonces, ¿qué significa esto? Sabemos de que el Señor ya nos predestinó desde antes, nos bendice a nosotros, nos da muchas cosas, nos da esa bendición espiritual e incluso hace que nosotros dentro de Cristo, nosotros podamos ser escogidos en Él y para que seamos personas santas y sin manchas e incluso nos adopta como sus hijos. E incluso nos da la redención, nos da la salvación, nos perdona los pecados e incluso nos da la sabiduría e inteligencia. Pero ¿por qué será que Él hace todo esto? ¿Por qué será que Él realiza todas estas cosas? ¿Por qué será que Él hace todo esto? Yo les diré la respuesta a ustedes. ¿Es para qué? Es para preparar la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Sé que esto es difícil de entender, pero lo que es que vendrá un momento, en un tiempo en el cual todas las cosas serán realizadas, pero el Señor nos da todo esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser preparados para ese día. Y Él decía que nosotros en ese día podamos tener esa armonía con el Señor. Él nos muestra ese secreto de antemano para que nosotros podamos prepararnos para llegar a ese día. Y esa es la hora que Él se complace. Y es lo que Él decía a nosotros. Tú te tienes que preparar. ¿Para qué? Para que todas las cosas puedan ser reunidas delante de Él. Sean reunidas en Cristo. Todas las cosas serán reunidas en Cristo. Por eso, como nos dice en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Pero entonces, ¿por qué dice que es secreto? ¿Por qué dice que es un secreto? Es porque desde antes había sido cubierto y no había sido conocer de que anteriormente estaba cubierto, pero ahora es hecho a conocer, que antes el hombre no conocía, pero ahora pues nos hace conocer esto. Pero entonces esto es para poder realizar, para que esa voluntad que había sido ahora en secreto, ahora nos hace hacer conocer esto. Pero entonces, ¿cuál es ese secreto? ¿Cuál es ese secreto? Señor, haznos conocer ese secreto. ¿Cuál es ese secreto? Es para que en ese día todos ustedes sean reunidos, todas las cosas en Cristo. O sea, no solamente nosotros, sino toda la creación, todas las cosas. O sea, ese es el propósito de Dios. Dios desea que todas las cosas sean reunidas, sean uno. Por eso, el hecho de que nosotros podamos entender y esa voluntad de Dios viene a través de esa sabiduría e inteligencia. Si decimos todo esto en simples palabras, ¿qué es? Es que Dios nos da el poder para poder entender su voluntad. Nos da a nosotros el poder, o sea, la sabiduría e inteligencia para que nosotros podamos conocer esa voluntad de Dios, para que nosotros en ese momento al conocer esa voluntad de Dios, ¿qué es lo que hace? Es que nosotros podamos descubrir ese secreto de Dios. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Él desea de que todas las cosas sean reunidas en Cristo. En Cristo. Por eso en medio de esto podemos encontrar la palabra en la dispensación. Cuando hablamos sobre la dispensación, ¿qué significa eso? Que nosotros en la dispensación de cumplimiento de los tiempos,
이 경륜은 Pero entonces cuando hablamos sobre la dispensación, ¿qué es lo que significa? 하나님의 활동, Estamos hablando sobre el plan de Dios. Hablamos sobre el plan que Dios ha realizado y realiza. Está hablando sobre lo que Él diseña y realiza. Está hablando sobre la obra de Dios, lo que Dios lleva a cabo. 하나님의 활동은 어떤 것일까요? Pero entonces, ¿cuál es esa la obra de Dios? Por eso entonces anteriormente está cubierta en nosotros, pero nos hace conocer esto. Pero si vemos en 1 Corintios 2, 7, que es una palabra importante. Ese era misterio que había sido oculto en nosotros, pero esa sabiduría había sido oculta en nosotros, pero ahora 이걸 Ahora, Él tiene esa determinación desde incluso antes de la eternidad de poder hacernos conocer esto. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros tiene esa característica apocalíptica? Que entonces, en otras palabras, ¿qué significa? Ese secreto de Dios, ese misterio de Dios está conectado directamente con el fin del mundo. Por eso entonces todo esto está corriendo a ese fin del mundo. 하나님의 구원의 계획은 Ese plan de Dios, ese plan de la salvación está conectada directamente con ese fin del mundo. E incluso esa dispensación está escrita en negrilla, o sea, está enfatizada por Dios. E incluso si nosotros vemos en la Biblia, podemos ver que desde antes nosotros somos revelados de la declaración del misterio. Y entonces podemos ver como antes lo había escrito. Y dice que en ese momento todas las cosas serán ahora reveladas en los santos apóstoles y los profetas. Cuando dice profetas estamos hablando de aquellos que enseñarán la palabra. Dice que en ellos fue ahora conocido ese secreto y anteriormente no era conocido, pero ahora esa voluntad de ese secreto ahora ha sido conocido. 그래서 그리스도의 교회는 Por eso, entonces, la iglesia de Cristo es lugar donde tiene el secreto de Dios. No es lugar donde se oculta esto, sino que se revela esto. Y a través del Evangelio podemos ver que viene sobre el contenido de ese secreto. Y somos personas que conocemos el secreto de Dios. Somos personas que conocen la dispensación de Dios. 그런데 이것은 교회에서 배워야 되는 Y por eso es algo que nosotros tenemos que conocer dentro de la iglesia. Y si nosotros, a través de los apóstoles que fueron determinados por Dios, podemos ver de que nos hace conocer a nosotros ese secreto a través del Nuevo Testamento. 우리가 공부를 안 해서 그렇지. Y nosotros tenemos que estudiar eso, pero como no los hemos estudiado, no conocemos exactamente acerca de Dios, porque no lo hemos conocido. Pero entonces esa evidencia está en nosotros hace 2000 años y es la Biblia. 그래서 우린 특권 가진 자. Por eso nosotros somos personas que hemos recibido ese privilegio. Hemos tenido esa sabiduría que el mundo no puede tener. Esa sabiduría que sobresale todas las cosas. Esa sabiduría e inteligencia. Cuando hablamos sobre la dispensación de Dios, ¿qué significa esto? Tiene significado de administrar y normalmente esta palabra dispensación se usaba como en la persona del mayordomo, la persona que administra la casa. 집 관리하는 자. 그런 뜻인데. Tiene ese significado. Está hablando de la administración, de que el que administra, el que pues maneja esto. Pero entonces cuando hablamos sobre la dispensación de Dios, en simples palabras estamos hablando de esa obra que Dios administra, que Dios lleva, que Dios opera en eso, que lleva a cabo. 경륜인데 하나님의 경륜은 Pero entonces, si nosotros podemos ver lo que la obra que Dios administra, ¿qué es? Estamos hablando de la obra de la redención. La obra de la redención y está en medio de eso. Esa redención, esa obra de la redención, esa dispensación de Dios que está siendo revestida por la redención. Pero entonces cuando dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando hablamos sobre los tiempos, ¿qué significa eso? Está hablando sobre un tiempo, que viene un tiempo determinado, que viene ese tiempo que es realizado, que cuando viene ese tiempo, entonces realizará
esto. O sea, que el tiempo, digamos, por ejemplo, está llevando ese tiempo. Entonces, obviamente, ese tiempo no ocurrirá nada. Pero entonces cuando viene el tiempo determinado por Dios, cuando llega a cabo eso, entonces será realizado. Digamos, en este tiempo a este tiempo, digamos, eso tiene que realizarse. Digamos, por ejemplo, en septiembre 1 hasta septiembre 31, esta obra tiene que ser realizada. Entonces, de pronto, ese tiempo llegará a llegar al 31, de pronto llega a su segundo 55 o llega al 58, 59 hasta el 60. Entonces puede realizar esto. Le estoy diciendo a ustedes conceptualmente el concepto del tiempo. Pero entonces hay un tiempo en el cual Dios ciertamente realiza, y todo esto está en medio de la administración de Dios. Todo lo está viendo por Dios, y ese tiempo que ya ha sido predestinado por Dios, entonces Dios dirá: espera un poco, todavía no es, espera. Entonces debe haber ese tiempo en el cual será realizado. Entonces podemos ver de que ya hay ese tiempo determinado en que esto podrá realizar. Y digamos, llegará un tiempo, digamos, enero de 2023 hasta enero, hasta diciembre de 2023. Entonces esto tiene que llegar a cabo en este año, por ejemplo. Pero entonces esto de pronto llegará a ser realizado en el enero a diciembre 31. Pero entonces si todo esto no llega a ese punto, entonces cuando llega ese momento, entonces con toda fuerza irá a ese tiempo y realiza eso. Le estoy diciendo el concepto de esto, de que cuando llega el tiempo será cumplido. Estoy diciendo a ustedes el concepto de esto, que tenemos que saber que el Señor, para poder cumplir esto, Él con toda fuerza, entonces llegará a la cumbre de ese momento, y luego llegará al cumplir todo esto. Por eso, entonces, en todo esto, el Señor nos hace conocer de esa dispensación de Dios, y hace también que nosotros también podamos ver todo esto, y por eso nos da la sabiduría a nosotros. Pero por el hecho de que el Señor hace todo esto, ¿por qué? Porque la Biblia nos habla y en todo sobre esa finalidad del mundo, sobre ese fin del mundo, que todas las cosas tienen esa característica del fin del mundo. Pero entonces, ¿por qué será que todo esto? Si leemos todos juntos versículo 7, Efesios 1:7, si leemos todos juntos: reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de cumplimiento del tiempo, así que las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. Así es, este mundo, podemos ver de que el Señor está escribiendo la historia. Y entonces Él está escribiendo esta historia, y vendrá el fin de esta historia. Y la razón por la cual está escribiendo esta historia, y la dirección que va esta historia. Y si vemos que toda esta historia llegará a un fin, todas las cosas en este mundo vendrá a un fin. Todas las cosas vendrán a un fin. Y podemos ver de que en ese día el reino de Dios será revelado, será manifestado en abundancia. Entonces, y en ese día todas las cosas del pasado desaparecerán. O sea, que todas las cosas serán organizadas. Las cosas que tendrán que ser puestas en el infierno serán puestas. Y en ese día serán la nueva tierra, el nuevo cielo. Y entonces nosotros entraremos en ese dominio en el cual no existirá el tiempo. Entonces en ese tiempo ya no existirá el tiempo. Entonces dije: ya es tiempo de dormir, entonces voy a dormir. O sea, ¿qué fecha es hoy? O sea, ya no existirá este concepto, sino que todo será eterno. Pero entonces tenemos que saber qué es que antes de eso todas las cosas serán reunidas en Cristo. Todo será reunido en Cristo. Todo será reunido delante de Cristo. Todo será reunido en Cristo. Y de esa manera todo será juzgado por el Señor, y luego así a partir de ese momento comenzarán todas las cosas, y todas las cosas comenzarán con Él, solamente aquellos que tienen esa armonía con Dios, todas las cosas que están en la tierra y todas las cosas que están en el cielo.
Y podemos saber de que Dios no solamente escribe la historia de la humanidad, sino que más allá, Él escribe esa historia de Dios. Y esa historia de Dios termina con Cristo. Y Cristo, al final de todo esto, está esperando. Y todas las cosas vendrán delante de Cristo. Y todas las cosas serán resueltas en ese momento. Todas las cosas que parecían ambiguas serán terminadas en ese momento. E incluso en medio de ese momento, todo lo que fue terminado a través de Adán será resuelto en ese día. E incluso todas las cosas serán resueltas. Todo será puesto delante del nombre de Dios y en la honra de Dios. Y todas las cosas serán arrodilladas en ese tiempo. Entonces no solamente está diciendo que solamente el hombre se arrodillará delante de Dios, sino que también las cosas que no son pues seres espirituales vendrán delante de Dios. Estamos hablando incluso también de la creación. Todas las cosas que fueron creadas vendrán delante de Dios. Todo el universo, todas las cosas vendrán delante, serán reunidas delante de Dios. Todas estas cosas serán delante de Dios y serán preparadas delante de Dios. Serán reunidas delante de Dios. Por eso es en este estado en el cual nosotros estamos ahora. Podemos ver que no estamos todavía perfeccionados. Todavía el mundo, el universo todavía no está pues reunido. ¿Por qué? Porque está lleno de la maldad, está lleno del dolor, está lleno de ese desorden, está lleno de la oscuridad. Estamos en la era en la cual la oscuridad dice que es la luz. O sea, todo esto no está pues ordenado, está perfeccionado. Incluso Satanás es aquel que tiene esa gran responsabilidad en todo esto. Y aunque es el rey de este mundo, tiene que potestad de este mundo, podemos ver que él ya fue juzgado y él será llevado en el abismo. Y luego, a través de eso, luego, más allá, él será arrojado en el infierno junto con todos los espíritus malos. Y podemos ver que en ese tiempo toda maldad terminará. Tenemos que saber que el pecado es la maldad. En ese día, todas las cosas, toda maldad será arrojado y Él deseará que en todas las cosas que aparte de eso vendrán en Él y Él reconstruirá todas las cosas, Él perfeccionará todas las cosas y comenzará ese día en esa misma historia. Y no es algo que que el mundo hace y tampoco no es algo que es hecho del destino o tampoco que el diablo hace, sino que es la historia que Dios está escribiendo. Que Él siendo el creador, Él es el director de todas las cosas. Digamos en la orquesta, donde el momento en que el director, el que conduce todas las cosas, lo hace de esa manera. Dios ya había diseñado todas las cosas mucho más antes de que cómo será hecho, que todas las cosas serán reunidas delante de Cristo. Que todas las cosas sean reunidas en Cristo y Él realizará todas las cosas. Y en todo este momento, ¿quién podrá detener esto? ¿Quién podrá detener esto? De que toda esta obra será realizada en Cristo, en el Hijo de Dios. En ese momento, entonces, ¿qué característica tendrá? Le dará la característica de la bondad, lo bueno. En ese día no existirá la maldad. En ese momento comenzará todas las cosas de nuevo. Y entonces todas las cosas que están en el cielo y todas las cosas que están en la tierra tendrán esa armonía con Dios. Tendrán y serán dignos delante de Dios. Serán dignos delante de Dios. Y en ese momento estarán junto con el Señor y a realizar ese trasfondo de Cristo. Y todas las cosas serán dignas delante de Él. Por eso, ese secreto que fue conocido, revelado a la iglesia de Cristo, que es todas las cosas serán reunidas en Cristo. Ese es el mensaje de que todas las cosas
todas las cosas serán reunidas delante de Cristo. Pero entonces cuando hablamos sobre las cosas son reunidas, ¿qué significa? Reunir significa la suma de todo. Tiene ese mismo significado que la suma de todo. Por ejemplo, si les digo un ejemplo, usé $20, usé pues el siguiente mes usé $20 y luego usé $50 y luego $100, pues $10 y entonces ahora en la suma de todo ¿qué es? Es $100, ¿no es así? Entonces de esta misma manera, o sea, trae de todo, no es aquel que representa, sino que es la suma de todo. Incluso si digamos, si nosotros, pues digamos, si decimos algo y decimos en resumen, es lo mismo, es la suma de todo. No estamos hablando sobre, vamos a representar, entonces representa todo esto, sino que la suma de todo. O sea, no es como la cabeza, o sea, como la cabeza que resume eso, o sea, que representa eso, que no significa eso, sino que todos serán reunidos delante de todos. Todos serán reunidos delante de Dios, es como esa suma de todo. Todos serán delante de Dios. Todo el universo será puesto para que tenga armonía con Dios. Por eso si vemos el universo podemos ver que todo se está yendo en la misma dirección, aunque podemos ver de que va esta dirección a la otra, pero eventualmente siguen en esa dirección que tienen que ir. Toda la creación, todas las cosas van a al mismo propósito. Entonces el hombre no conoce con sus ojos por qué es esto, pero tenemos que saber que todo está yendo en ese mismo momento. Pero entonces por el pecado el universo cae. Pero entonces tenemos que saber que todo el universo, todas las cosas están yendo a ese propósito de tener esa armonía con Dios, para que todas las cosas puedan ser reunidas delante de Cristo. Y esto es lo que el Señor está tratando de hacer. En esta hora, pues decimos de que Cristo es aquel que representa a los creyentes. Pues podemos ver que Cristo, el mundo conoce que Cristo es el que representa pues a los creyentes. Entonces cuando dice, Cristo es aquel que te representa, es aquel que representa a todos los creyentes. Pero entonces tenemos que saber que Dios en ese día, pero ¿por qué tú solamente no ves eso? Solamente ves eso. Él es aquel que representa incluso toda la creación. Todas las cosas lo representa Cristo. Por eso, entonces en este mundo, la verdad que comienza a juzgar a Cristo e incluso la iglesia es una persona que no conoce exactamente eso. Y como nos dice en versículo 10, que dice que todas las cosas serán reunidas en Cristo, así como las cosas que están en el cielo y todas las cosas que están en la tierra. Cuando hablamos sobre todas las cosas, estamos hablando sobre todo el universo. Cuando hablamos sobre la palabra universo, entonces, ¿por qué usamos la palabra universo? Por nuestra comunidad usamos la palabra universo, pero entonces obviamente no estamos hablando solamente del universo que podemos conocer y ver, sino que incluso estamos hablando de todas las cosas que fueron creadas, o sea, todas las cosas. Por eso entonces usamos en general la palabra universo. Pero entonces cuando hablamos sobre la creación, ¿qué es lo que podemos encontrar? Se divide en dos partes: los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Cuando habla sobre los cielos, se está hablando en plural. Los cielos y la tierra. Está hablando los cielos en plural. No sabemos cuántos son, cuán grandes los cielos, pero está hablando los cielos y la tierra. Pero entonces si nosotros vemos en la Biblia, ¿qué es lo que nosotros podemos? El hombre no conoce, pero entonces cuando él oró, ¿qué fue lo que dice? Si vemos en 2 Reyes 6:17, te ruego Jehová que abra los ojos para que pueda ver. Y entonces Jehová abrió los cielos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de la gente de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea, se sorprendió a ver. El mundo no conoce, no puede ver, pero lo que está más allá de lo material, podemos encontrar que está lleno de los seres espirituales.
Está lleno de los cielos espirituales. Incluso si vemos en Zacarías 3:1, ¿qué es lo que dice? Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para sacudirle. O sea, incluso estaba el ángel, e incluso también al opuesto, también estaba Satanás con esa maldad. Entonces el mundo podrá decir, ay, ¿cómo puede eso ocurrir? Pero existe. Si vemos en la perspectiva espiritual, si vemos en el ámbito espiritual, podemos encontrar que en medio de todo esto, lo malo y lo bueno, está en medio de eso. E incluso esos seres espirituales que existen, es algo que nosotros podemos ver, y no solamente con estos ojos que vemos, sino que incluso las cosas que no podemos ver también existen en medio de esa categoría de Dios. Nadie puede salir aparte de esto. Que todo esto, o sea, lo espiritual y lo material, lo creado, las cosas del cielo y la tierra, estarán delante de Dios, estarán delante de Cristo. Y todos ellos tendrán que determinar su perspectiva delante de Dios, su posición delante de Dios. Queridos hermanos, al ser reunir todas las cosas de Dios, está ocurriendo incluso en esta hora. Toda la creación, todas las cosas están delante de Dios. De pronto nosotros los humanos somos tan ignorantes, inconscientes acerca de esto, pero tenemos que saber que aparte de nosotros, todas las cosas creadas están yendo a ese propósito de Dios, están yendo a esa dirección de Dios, para que todas las cosas puedan ser reunidas, puedan tener esa armonía, puedan ser uno delante de Dios. Y podemos ver que ahora en este presente pues hay cosas en parte que ya han llegado a su tiempo y están siendo y ya fueron preparadas para ello. E incluso también en este momento todas las cosas están ya realizadas para llegar a esto. Podemos ver de que incluso el hecho de que los israelitas desprecian a los gentiles también fue hecho a propósito para llegar a un punto. Pero esto es para que todos los gentiles, o sea, todas las personas del mundo también puedan ser salvas. Pero esto también vendrá a un fin. Todo esto también vendrá a un fin. E incluso si vemos en Colosenses 1, 26, 27, ¿qué es lo que dice? Que ese misterio ya ha sido en parte revelado a los gentiles. Queridos hermanos, si en nuestra perspectiva, en el día de hoy, en este presente, si vemos la iglesia de Cristo, ahora en este momento está yendo a ese tiempo que ha sido determinado, a ese tiempo que todo será perfeccionado y completado. O sea, todo está yendo rápidamente a ese tiempo. Ya estamos cerca a ese tiempo. Y nosotros ahora estamos en este tiempo que ya está yendo a ese fin. Y nosotros estamos yendo estamos en esa era en la cual todas las cosas serán perfeccionadas. Y entonces en medio de todas estas cosas que ocurren en eso, entonces podemos entender, entonces tengo que esforzarme. Ya conozco que ahora todo está yendo a ese propósito. Todo está siendo reunido delante de Dios. Entonces tengo que prepararme, tengo que cambiar esto, tengo que transformarme esto y lo otro. Entonces obviamente ahora hay muchas cosas que todavía no han sido realizadas. Todavía estamos en las cosas que ya han sido hechas y las cosas que serán, que todavía no están hechas, que todavía no son, y las cosas que ya fueron hechas. Y podemos ver de que todavía están las personas que el espíritu de la desobediencia todavía está obrando. Pero entonces tenemos que saber que nuestra pelea es espiritual. Y hay muchas cosas que tienen que ser resueltas y todavía tienen que llegar a su fin. Pero nosotros, que también Dios que tiene su propósito en ese propósito en el cual Cristo, todas las cosas están reunidas en Cristo, tenemos que saber que todas estas cosas serán hechas en medio de la obra de Dios, en la historia de Dios. Incluso esto tiene incluido todo el universo. Entonces podemos ver de que esto incluso tiene directamente con el Evangelio y se relaciona directamente con el fin del mundo. Podemos ver que esa dispensación de Dios también está junto con el Evangelio, y el Evangelio también en su esencia también tiene
tiene esas características del fin del mundo. No se puede separar. No se puede separar. Y tampoco no es algo que es religioso, que es algo pues abstracto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que que está yendo a una voluntad que es mucho mayor a esa esencia del universo. O sea, todo el universo también está yendo a esto. Por eso, Dios nos enseña a nosotros y nos dice a nosotros, ustedes no adornen el secreto espiritual para poder engañar a las personas. Ustedes no sean como los Efesios, la iglesia de Efesios y Colosenses. Ustedes no sean herejía. Ustedes formen, no formen y ustedes tampoco no se centren en solamente lo espiritual y sean y menosprecien el resto de las cosas. Si vemos en esa historia de la salvación, entonces hay muchas personas que dicen, yo he discernido esto espiritualmente, yo he hecho esto, yo soy una persona que ya he sido completada y ya de la salvación. Ustedes vengan a mí y vengan y aprendan de mí. Hay personas que dirán de esta manera, pero entonces, ¿qué es lo que el Señor dice? Ustedes no se han engañado de esto. La salvación no es del discernimiento. Tenemos que saber que la iglesia ya conoce por completo, ha sido revelada a esto. Aleluya. Esta es la voluntad de Dios. Esta es lo que Dios se complace, de que la iglesia haga conocer el secreto de Dios. Todo lo que es aparte del propósito de la redención de Dios no pertenecen a Dios. Esa obra que Cristo realizó es algo que es el fondo, es el centro de la obra de Dios. Y podemos ver de que los creyentes, al estar en medio de este universo y todo lo que está en medio de eso, entonces podemos pensar, ¿será que nosotros somos salvos? ¿Será que en posición estamos? ¿Será que estamos en medio del complejo o pues somos inferiores? ¿O será que nosotros, claro que no, tenemos que sobrepasar todo esto? Tenemos que saber que esa redención está en nosotros. Esa redención está en nosotros y Él nos da esto a través de la vida. Él da esto a través de su sangre. Estamos en la dispensación de Dios. Estamos dentro del plan de Dios. Estamos en ese centro del plan de Dios, en esa dispensación de Dios. Nosotros estamos en medio de ese plan de Dios, en ese objetivo, en ese plan de la redención. Nosotros estamos en medio de ese plan de Dios. Ese plan de Dios, estamos hablando de esa dispensación que es eterna, que es de Dios, que estamos en ese plan en medio de ese desorden. Estamos de la caída y estamos en esta era. Y también estamos yendo ese tiempo y entonces vendrá ese tiempo en el cual no existirá el tiempo en el que tenemos esa armonía con Cristo y seremos uno con Dios. Pero en esta era estamos en medio del desorden y todo esto podemos ver que está en la obra de Cristo, que Dios terminará todo esto, que todas las cosas sean armonías en Cristo y serán restaurados en ese día. Y es esa obra que Dios está llevando. Aleluya. Incluso también todas las cosas que vienen del pecado, que hacen caer, que hacen que el mundo venga a caer, que también el mundo hace que todas las cosas del mundo vayan en medio de ese desorden. Todas estas cosas serán organizadas y en ese día todas las cosas serán organizadas. Ni siquiera vendrá el pecado. El pecado no podrá venir ni siquiera en un segundo. Y entonces todas las cosas serán restauradas. Todas serán reunidas en Cristo y en ese momento comenzará ese nuevo día y entonces en ese momento volverá a comenzar todas las cosas. Aleluya. Tenemos que saber que todo el mundo, todo el cielo, si vemos desde su esencia, tienen ese propósito y ese propósito que viene de ellos. Tenemos que saber que todas las cosas estarán en Él y en medio de todo esto será realizada esa obra de la redención de Dios y en ese tiempo
toda la creación, todo el cielo y las cosas de la tierra irán a ese propósito de ser reunidos en Cristo. Y nosotros, al estar en este tiempo, es importante que nosotros conozcamos el amor de Dios, ese corazón de Dios, e ir en ese camino, que nosotros éramos personas que vendremos delante de Dios. Somos personas, esos protagonistas que han sido comprados de la sangre de Cristo, que nosotros también estamos en esa obra de la redención, que incluso nosotros estamos en esa obra de la obra de Dios, que estamos en medio de ese momento en el cual que Cristo murió en la cruz. Estamos en eso. No, podemos ver que el mundo que constantemente nos oprimirá a nosotros, pero nosotros no nos dejemos llevar por eso, sino que hay un deber que nosotros tenemos que hacer, y que todos nosotros estamos yendo a ese plan de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros vayamos a ese propósito que Dios ha puesto, que todo el mundo, todos vendrán delante de Cristo, y todas las cosas de este mundo desaparecerán y serán echadas y arrojadas. Pero espero que todos nosotros podamos tener un corazón con el Señor, seamos dignos de Dios, que nuestra naturaleza, que nuestro carácter, que todas las cosas puedan ser junto con el Señor, que esa gracia, que ese amor de Dios, nosotros seamos esos seres que podamos ser uno con el Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Espero que esa gracia de Cristo que ha sido dada a ustedes pueda estar en ustedes por toda la eternidad, y esto sea esa influencia que los lleve y para poder prepararse a ese día. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Digan amén las personas que quieran ser uno con Cristo. Digan amén las personas que sean reunidas en Cristo. Digan amén las personas que sean iguales que Cristo. Digan amén las personas que desean tener el corazón de Cristo. Aleluya. Oremos en esta hora. Oremos para que, Señor, haz que nosotros nos podamos reunir en Cristo. Ayuda, Señor. Deseamos ser reunidos en Cristo. Deseamos asemejarnos a Cristo. Deseamos conocer tu corazón. Deseamos conocer tu corazón. Deseamos y ayuda, Señor, para que nosotros podamos conocerte tanto, para que en ese día podamos explicar quién eres tú delante tuyo. Ayuda, Señor, para que todos nosotros en ese día, cuando tengamos que reunirnos delante tuyo, seamos santos y sin mancha, y que nosotros podamos asemejarnos a ti. Ayuda, Señor, que toda nuestra iglesia pueda venir delante tuyo. Ayuda, Señor, y obra, y nosotros vamos a orar todos juntos. 우리 교회 모든 영혼들이 정말 그 날을 향해 준비해 갈 수 있도록 역사해 주. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a nuestra iglesia que ha recibido la palabra del día de hoy. Ayuda, Señor, que todos nosotros en ese día podamos prepararnos para poder ser reunidos en Cristo. Ayuda, Señor, que tú nos has dado a nosotros la sabiduría y la inteligencia para poder conocer esto. Ayuda, Señor, a que nosotros en ese día podamos ser personas que te han acercado a ti, que seamos tus cotrabajadores, y podamos en ese día ser esas personas que testifican de ti. Ayúdanos, Señor, que todos juntos podamos prepararnos por ello. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que nosotros en ese día no tengamos ninguna debilidad, sino que nosotros podamos ser perfeccionados y completados en ese día. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos,
Ahora vamos a alabar todos juntos. Señor, dame tu corazón. Ayuda, Señor. También espero que todos nosotros también de esa misma manera podamos confesar esto. No es solamente en ese nivel. Ay, sí, gracias, Señor, por tu corazón. No es en ese nivel, sino más allá. Esa tiene que ser nuestra vida. Siempre tenemos que aparecernos a nuestro Señor, asemejarnos al Señor. Ay, Señor, yo tengo tu corazón. O sea, ¿quién me puede juzgar de esto? Quiero que, eso es lo que tenemos que tener. Queridos hermanos, tenemos que conocer el corazón del Señor. Vamos a alabar todos juntos. 보소서 주님 나의 마음을 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 사랑으로 안으시고 날 새롭게 하소서. 보소서 주님 나의 마음을 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 사랑으로 안으시고 날 새롭게 하소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 부르신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 부르신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 보소서 주님 나의 마음을 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 사랑으로 안으시고 날 새롭게 하소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 부르신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님 마음 내게 주소서. 하나님을 가르쳐 주소서. 당신의 마음으로 증거하게 하소서. 주의 성령 내게 채우사 주의 길 가게 하소서. 주님 당신 마음 주소서. 주의 성령 내게 채우사 주의 길 가게 하소서. 주님 당신 마음 주소서. 주님 마음
주님만 내게 주소서. 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los bereanos, en ellos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 일어서서 감사의 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que ha recibido nuestro culto. Queridos hermanos, gracias